Disculpa, estaba añadiendo un marcador. Vamos a hacer un resumen de lo que fue la conferencia Angular 17, ¿sí? Para aquellos que llegaron tarde por aquí al directo. Bien. Lo primero y lo que más me gustó porque realmente lo necesitaba y lo estaba esperando desde hace bastante rato, desde la versión 14 o así. Hay un refresh de la documentación de Angular, ¿vale? Si se meten en el navegador a angular.dev van a ver esta belleza, ¿sí? Con el nuevo logo de Angular y pues obviamente tienen aquí esta versión beta, ojo, cuidado, pero tienen ya nueva documentación y esta nueva documentación apunta justamente a los últimos cambios del framework. Y además de apuntar a los últimos cambios del framework, tienes por aquí, tienen una guía de conceptos esenciales, ¿vale? Que pues obviamente apuntan también a estos nuevos cambios, ¿sí? Y aparte tienen pues la parte de los tutoriales y un playground. Así que ya se asemeja muchísimo a pues otros tutoriales y otros tipos de documentación de otros frameworks, por ejemplo, Vue, que ya lo habíamos visto por aquí. Entonces, bueno, tienes tu playground allí mismo y pues te van guiando a medida que haces una aplicación o pues haces cualquier otro ejercicio que te interese hacer por aquí, ¿vale? Tienen por aquí la consola, la terminal y pues tienen aquí el preview y el código, ¿sí? Tienen por aquí ya la sección de referencias y poco más. Pero esto me encantó porque le da un refresh no solamente a la imagen de Angular, sino que también yo le pongo mucho peso a la documentación porque es algo que me la paso consultando, ¿vale? Así que por ahí tienen el enlace, se los pasé por el chat. Eso es lo primero. Obviamente lo segundo, nuevo logo, está bonito. Ahí, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos como tercer punto, bueno, tercero relativo, ¿no? Pero tenemos como otro nuevo punto, eh, hydration out of the box. Es decir, lo que tenemos aquí es que Server-Side Rendering y el Static Site Generation con Angular se va a simplificar. ¿Por qué? Porque Angular Universal se fue al core, ¿vale? Y ahora estará disponible en teoría en un paquete add Angular barra SSR, Server-Side Rendering, ¿sí? Y el mismo CLI te va a dar la opción de crear una aplicación con server-side rendering o sin él, ¿sí? Entonces, eso está genial también. Y con esto, o relativo más o menos a esto, se vienen otros temillas. Luego tenemos SBuild como builder por defecto y Bit como server por defecto, ¿vale? Eso, la velocidad se va a disparar. Ya Webpack lo sigue soportando, ¿vale? Por si tienen custom settings por ahí de Webpack, van a seguir soportándolo, pero ya por defecto trae SBuild y Bit, ¿sí? Luego, tenemos el cambio, digamos, más notable, y más notable porque obviamente afecta a la sintaxis, ¿sí? Perdón. Que es el control flow o la sintaxis del control flow de Angular. Antes cuando, por ejemplo, necesitamos un bloque condicional o necesitamos hacer un loop sobre un array de valores X para mostrarlos en el template, pues teníamos las directivas ngIf, ngFor para de contar. Y esas directivas se utilizaban como atributos y algunas directivas necesitaban inclusive de un tag específico de Angular, por ejemplo, un ngTemplate, ¿sí? Esto cambia a partir de esta versión de Angular. Vamos a ver si lo tenemos por aquí, de hecho. Aquí está, template syntax, ¿sí? Vamos a ver, control flow. Esto cambia y ya ahora en vez de tener estos atributos, ¿sí? Lo que vamos a tener son estos bloques, ¿vale? Por ejemplo, donde podemos definir un condicional, un @if, ¿sí? Esto no se cierra. Aquí si le hago un poco más de zoom. Un @if, ¿sí? Y aquí podemos tener también else if y else, ¿vale? Entonces, esto va en el template, en el HTML, ¿sí? Podemos seguir usando pipes, cuidado. Si tenemos un observable en el componente y queremos suscribirnos a través del template, podemos seguir utilizando el pipe async, por ejemplo, ¿sí? Cosa que está genial. Otra cosa que me pareció súper interesante y súper importante fue el performance. Según lo que comentaron en la conferencia, por ejemplo, el tema de hacer el loop por sobre los elementos, ¿vale? Por cierto, este track ahora lo hacen, creo, obligatorio. Este track es básicamente para que, es igual que, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? ¿Saben el elemento este que React te lanza un error por consola cuando no se lo pones a un loop? Ah,
Es un ID, ¿no? Bueno, esto hace la función de eso, ¿sí? El track lo que hace es hacer un tracking de cada uno de los elementos para saber qué elementos están cambiando y qué no, y pues poder optimizar mucho mejor lo que es la renderización del loop sobre la colección de datos, ¿vale? Entonces, han modificado y han mejorado, simplificado y vuelto más eficiente lo que es el algoritmo para hacer el recorrido y pues actualizar los nodos del DOM. Y según lo que acaban de comentar en la conferencia, pues esto se optimiza un 90% el uso del, por ejemplo, el for como template flow control syntax, ¿vale? Eso está genial también porque el performance es algo que siempre se le ha criticado un poquillo a Angular. Vamos a ver, la sintaxis, sin embargo, y esto es importante decirlo, es retrocompatible. Pueden seguir utilizando las directivas de antes. Y esto está bien porque si quieren hacer una migración a Angular 17, pues la migración en teoría no debería ser tan traumática, ¿sí? Aunque en el CLI habrá un asistente de migración que pues obviamente cambiaría en teoría la sintaxis de los templates para utilizar este nuevo control flow, pero vamos, que está bien la retrocompatibilidad para que puedan utilizar módulos, para que puedan utilizar directivas como antes y todo lo demás, por si acaso solamente quieren migrar la versión y a partir de ahí comenzar a migrar de una forma un poco más controlada, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Pam. Ok. Cosa súper guay. ¿Dónde está por aquí? Esto. Tenemos deferrable views. Es decir. Tenemos aquí lazy loading por componente. ¿Vale? Sí. Con esto podemos hacer un differ de la carga de las dependencias y de los componentes de ese template, ¿vale? Es decir, el differ se hace no solamente del componente como tal, sino de las dependencias de él. De hecho, estaban hablando de cómo funcionaba esto, digamos, por debajo, ¿sí? Y el compilador de Angular recoge todo lo que son los imports, en este caso los imports que estén aquí en el large component, ¿vale? Los prepara y carga todo cuando se cumpla una condición, ¿sí? En este caso, ¿a qué condición me refiero? Por ejemplo, a las condiciones que le podemos poner al mismo bloque de differ, ¿vale? Tenemos aparte un placeholder por defecto, pues los bloques con differ no renderizan ningún contenido antes de pues, ser disparados, ¿vale? Y este placeholder es un bloque opcional que declara contenido a mostrar antes de que el differ block se dispare. Y obviamente este contenido es reemplazado con el contenido principal una vez que la carga se haya completado, ¿sí? Y aquí podemos incluso modificar la condición. Por ejemplo, podríamos aquí ponerle un mínimo de tiempo. Si la carga que estamos haciendo aquí del componente es muy rápida, pues le ponemos aquí un mínimo de 500 milisegundos para que se note que algo se está cargando y después se renderice todo, ¿no? No que haya un flash ahí blanco y ya está. Tenemos otro que es el loading, sí, es otro bloque opcional que también nos permite declarar contenido que debería de verse mientras estamos cargando cualquier dependencia con deferred, bien, con cualquier dependencia diferida. Por ejemplo, podríamos hacer, qué sé yo, mostrar un spinner, un esqueleto, una cosa de estas. ¿Vale? De igual forma que placeholder, las dependencias de loading, del bloque loading, son pues cargadas con anticipación, ¿vale? Y esto acepta dos, que entiendo que es la diferencia, acepta dos parámetros opcionales, el mínimo de tiempo igual que el placeholder y además, un after, ¿vale? El after ok, esto se muestra después de tantos milisegundos. Guay. Y el mínimo de espera antes de cargarse es de un segundo. Ok. Luego tenemos el error,
que nos ayuda a declarar contenido que se va a mostrar en diferido cuando la carga falla, que esto también está genial porque, bueno, aquí en caso de error y tal, ya lo tenemos que controlarlo desde el componente y desde el componente pues ir al template y poner, bueno, si ha pasado esto, el error está en true o lo que sea, pues mira, muéstrame este otro bloque, sino que directamente ponemos aquí el bloque de error al defer y se acabó. Tenemos ahí el error que queramos poner aquí. Puede ser un componente de error genérico y está genial también esa parte, ¿vale? Tenemos también los distintos triggers del defer, ¿vale? Es decir, cuando podemos controlar, ¿sí? Cuando se dispara lo que es la carga del componente diferido, ¿sí? En este caso tenemos dos opciones, on y when, ¿sí? On especifica una condición que se basa en una lista de triggers disponibles. Ya los vamos a ver. Podemos también poner varios triggers, ¿vale? Encadenar varios triggers, por ejemplo, on interaction, on timer, etc. ¿Sí? Y estos siempre se manejan con condiciones OR, ¿vale? Cuidado. A pensar que es one. Y when especifica una condición imperativa que se basa en una expresión que retorna un boolean, ¿no? ¿Sí? Cuando algo se cumple, pues eso pasa, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que nosotros podemos tener el componente, pues una condición y decir, bueno, cárgame este componente, que lo tenemos aquí diferido con un lazy loading, ¿sí? Cárgamelo cuando se cumpla esta condición X que yo tengo en la lógica de mi componente. O si no, cárgalo cuando, pues, esto entre en el viewport o algún elemento del DOM de mi componente entre en el viewport, ¿ven? O pues se cumpla la condición, una de dos, ¿vale? Y aquí tenemos las distintas condiciones que hay, ¿vale? En una interacción, on hover, etc. ¿Sí? Si no queremos esperar, sino que se cargue una vez, pues tenemos aquí el immediate. ¿Vale? Tenemos también la parte de prefetching. Y esto me recuerda un poco a lo que se vio. No me vi la conferencia completa, pero sí que vi partes. Y algo de esto, sobre todo la parte del placeholder, me recordó muchísimo, y el prefetching también, a lo que se viene en Next, o lo que se vino, porque no sé si ya está disponible, en Next 14, ¿vale? Porque tenía algo muy similar. Vamos, funcionaba de la misma forma. ¿Sí? Entonces, esto está súper interesante. Vamos a ver, ¿qué otra cosilla teníamos por aquí anotada? Ok, cosillas que tiene esto. Específicamente el defer, ¿sí? Que me parecieron importantes destacarlas aquí en mis notas. Voy a poner aquí full cámara. Cosillas del defer. Fíjense que esto está planteado en los ejemplos, como por ejemplo, si estamos en un componente padre y estamos renderizando un componente hijo dentro de un bloque defer, ¿vale? Para que el componente hijo se cargue con lazy loading, o sea, se cargue de forma diferida. Pero no hay todavía un trigger o un hook, algo que nos permita desde el padre saber si el hijo ya pasó por ese defer, ya se cargó y ya está ahí. ¿Sí? Entonces, cuidado con el tema del control del hijo desde el padre. Luego se ha agregado para la parte de testing, se ha agregado una serie de APIs, ¿vale? Para la parte de pruebas de estos bloques diferidos, ¿vale? Ojo con eso. Luego, otros cambios así de la versión 17. Número 1, tenemos standalone components por defecto. O sea, todo se crea de forma standalone desde el CLI. Componentes, pipes, directives, lo que sea que vayan a crear, se crea por defecto con standalone. Es decir, no les va a crear un módulo, sino que directamente les crea el componente con el flag standalone en true. Ya está. Tenemos, obviamente, la documentación actualizada. Sí, que la acabamos de ver, que está brutal. Ya le voy a echar un repaso mucho más exhaustivo durante la semana, pero está genial. Repito, lo que más me alegró fue que lo primero que dijeron fue lo de la documentación. Luego, ya lo dijimos, es build y bit por defecto. Tenemos un DevTools mejorado también para ver lo que es el diagrama de inyección de dependencias, ¿vale? Guay. Tenemos un custom transform input que en ese momento de la conferencia me reí muchísimo, porque lo que nos permite hacer es transformar el tipo de dato de un input de un componente, ¿sí?
Me explico. Cuando nosotros tenemos un componente, ese componente puede recibir data de un componente padre, por ejemplo. Esa data pues viene a través de, de una notación input, ¿sí? Entonces, si yo le paso un booleano, yo recibo un booleano y pues hago con el booleano lo que me dé la gana. ¿Qué pasa? Que ahora podemos cambiar el tipo de dato, podemos transformar ese dato. Por ejemplo, si yo recibo un string con true, yo lo puedo transformar a booleano. Por eso me reí y dije al carajo TypeScript, ¿no? Porque claro, si tú permites ahí que empieces a cambiar data a diestra y siniestra, pues el sistema de tipo se te va un poquillo, se te puede ir de manos, ¿no? Pero bueno, esta es la opción de hacerlo, ¿sí? Obviamente no es para que se aplique de mala manera, pero deja muchas puertas abiertas ahí a cosillas chungas. Tenemos ahora la opción de poner strings, mejor dicho, styles, o sea, CSS, en forma de strings en la metadata de la declaración del componente. O también, en vez de pasarle un array con un solo string con la ruta del estilo, pues le pasamos un string y ya está con la ruta del estilo, ¿vale? Yo lo seguiré usando por separado, no voy a meter ahí una hoja de estilos, un string, porque no me gusta, pero bueno, ahí está la opción. Tienen, por cierto, más updates de la versión aquí, ¿vale? En Angular, en blog.angular.io. Sí. Luego, tenemos ya API de Signals estable a partir de esta versión, sí, que es con lo que voy a trastear un poquillo. Sobre todo me interesa hacer algo, hacer algunas pruebas y hacer un tutorial para YouTube donde quede claro más o menos el uso de los signals versus el uso de los observables y de RxJS en general. Ellos, de hecho, aquí sugieren que los signals se utilicen sobre todo para reactividad de grano fino, digamos, fine grain reactivity, ¿sí? Es decir, para manejo de estado del componente como tal, ¿sí? Ya si tienes una comunicación, por ejemplo, con WebSockets, si tienes una comunicación pues vía HTTP con un servicio, etcétera, pues obviamente sigue usando el observable, lo consumes, lo mandas a tu componente y si vas a cambiar un state ahí, a partir de eso, ahí usas un signal, ¿sí? Y la combinación de signals con un push, bien, esto para los que se preguntaban cómo funciona la parte de detección de cambios por debajo de todo, de Angular. Si combinamos ahora signals con la estrategia onPush, pues solamente se marcan los componentes que hayan cambiado para check detection de Angular, ¿vale? O sea, para que realmente se haga el check detection y se pueda re-renderizar lo que se ha actualizado, ¿sí? Antes no pasaba así porque con Son.js, recuerden que Angular lo que tiene es un árbol de componentes y con Son.js lo que hacía era que, pues, si este componente cambiaba, se marcaba su padre, su padre, su padre, su padre, hasta llegar casi que al root. Y por eso es que a veces la re-renderización tardaba muchísimo o pues si lo hacías mal, pues obviamente la aplicación ¿cómo se llama? Se ponía lenta, digamos, ¿sí? O sea, tenía un performance más o menos chungo. Entonces con esta parte, con esta combinación, pues cambia y además da un paso más allá para eliminar Son.js de la ecuación, ¿vale? Cosa que está genial porque el performance aquí se nota que ha sido algo súper importante para esta actualización. Y creo que no tengo más nada. Creo que no tengo más nada notado. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido el pequeño resumen que hemos dado por aquí? Los leo por aquí.